Bueno, como les decía, la clase pasada estuvimos viendo que la segunda ley no tolera inhomogeneidades. Cuando hay una inhomogeneidad en la distribución de algún tipo de energía, enseguida se dispara un flujo homogeneizador de esa inhomogeneidad, ¿no? Algo que deja todo uniforme, ¿no? Igual en todas partes del sistema y bueno, y cuando hacemos interactuar el sistema con el entorno, entre el sistema y el entorno. O sea, cualquier inhomogeneidad, o sea, lo que significa estar fuera del equilibrio, dispara un flujo de energía que elimina la inhomogeneidad, y la homogeneidad significa el equilibrio. O sea, cuando llegamos al estado homogéneo es porque el sistema alcanzó el equilibrio. También dijimos que existen paredes que impiden los flujos de energía, y en ese caso la segunda ley se la tiene que morfar, porque no se pueden disparar los flujos porque las paredes impiden los flujos de energía. Asociado a esas paredes que impiden flujo de energía hay distintos tipos de equilibrio y también distintas formas de transferencia de energía. Es decir, hay un tipo de transferencia de energía que fluye, hay paredes que lo habilitan o impiden, y hay estados de equilibrio relacionados con esas energías y esas paredes, que bueno, eso es lo que un poco vamos a ver al principio de la clase de hoy. Y después, otra cosa que vamos a ver en la clase de hoy es, bueno, primero definir claramente la temperatura, porque hasta ahora ni siquiera les he hablado en general, ¿no? Es una medida de la energía de movimiento de las moléculas y cosas así. Bueno, ustedes saben que si algo está a muy alta temperatura y lo toca, se queman y cosas por el estilo, que bueno, en realidad eso tiene que ver más con otra cosa que con la temperatura, pero ya se los podré explicar más adelante. Y esas cosas, pero no tienen una definición clara termodinámica de lo que es la temperatura, así que lo vamos a hacer, la vamos a presentar como una propiedad física primero, y después la transformamos en magnitud física al establecer una forma de medirla. Y después, una vez que tengamos la temperatura y ya teniendo el volumen, la densidad, todo un montón de variables para caracterizar el estado termodinámico, ¿no? Acuérdense que nosotros medimos siempre en el equilibrio las variables. Vamos a caracterizar gases en una condición especial que se llaman gases ideales, que son de muy bajas presiones y altas temperaturas. De gases ideales no solamente les voy a contar resultados macroscópicos, leyes que caracterizan a los gases macroscópicamente, sino vamos a elaborar un modelo microscópico que explica el comportamiento de los gases ideales. Bueno, entonces empecemos por considerar un sistema. Este es un sistema que está rodeado de paredes azules, ¿no? Estas son paredes, una pared que en principio puede impedir o habilitar un tipo de flujo de energía. ¿No? Vamos a considerar un universo de tres tipos de flujos de energía, ¿no? Es decir, dos flujos que ya conocemos y uno que definimos por descarte que no conocemos, que ahora les paso a relatar. Tenemos energía mecánica, por un lado, le llamo mecánica, ahora les explico cuál es. Otra que es flujo de masa, que tiene que ver con el flujo de partículas o de masa en general. Y energía térmica, que es una palabra que usé en la clase pasada, pero digamos que no es una... Y bueno, les hablé de la energía térmica, que es la energía cinética aleatoria de las moléculas, pero la vamos a definir ahora desde un punto de vista termodinámico, con conceptos macroscópicos. Entonces, la energía mecánica es un flujo de energía que se dispara o es impulsado por una diferencia de presión, ¿no? Es decir, una diferencia de presión entre dos partes de un sistema o entre sistema y entorno genera una fuerza neta que empuja al sistema a una dada dirección. Básicamente transforma el volumen del sistema si el sistema está contenido por una pared móvil que es empujada, ¿no? Como puede ser... como ilustro con esta figura, ¿no? Acá en esta figura ilustro, esto es un recipiente cilíndrico, esto es un pistón móvil que contiene a las moléculas de un gas que están acá adentro, ¿no? Todas las paredes son rígidas y el pistón es móvil y contiene a las moléculas del gas
por medio de una fuerza que se ejerce sobre el pistón móvil. Entonces la fuerza, vamos a suponer despreciable el peso del pistón para no tener que considerarlo en la presión, pero también lo podemos considerar, ¿no? Y la presión que se ejerce sobre el gas es la fuerza que se ejerce sobre el pistón dividido el área. Y acá está apuntando en esta dirección y en principio está comprimiendo al gas porque es más grande que la presión que ejercen las moléculas por el hecho de colisionar con la pared que contiene, con el pistón móvil, ¿no? Las moléculas van colisionando, en cada colisión hay un cambio de momento lineal, en un dado tiempo el cambio de momento lineal es bastante grande, y si divido todo eso por el área, bueno, eso es la presión que ejercen las moléculas sobre este pistón. Entonces, cuando la presión externa se equilibra con la presión externa, el proceso acaba y bueno, que es cuando el delta P es igual a cero, ¿no? O sea, una inhomogeneidad en la presión impulsa esta forma de transferencia de energía. En este caso estamos entregando energía al sistema al comprimirlo. Y acá es al revés, la presión interna del gas es mayor que la fuerza externa o la fuerza que ejerce la presión externa del gas que hay afuera, del aire, y entonces el gas se expande y es el sistema que entrega energía al entorno empujando el aire del entorno. Y también esto se produce porque hay una diferencia de presión entre la parte externa y la interna, ¿no? El gas, cuando la presión se hace cero, el proceso para, ¿no? Se llega al equilibrio, se ha homogeneizado la presión y para, ¿no? El proceso. Entonces, a esto le llamamos energía mecánica. Y la pared rígida, cualquier pared rígida, si yo rigidizo el pistón, que yo sueldo el pistón en los bordes del cilindro, la pared rígida, esa se convierte en rígida e impide el flujo de energía, no importa si hay una diferencia de presión entre la parte externa y la interna. Luego la pared móvil habilita ese flujo de energía, ¿no? Entonces, si tenemos una pared móvil y hay un delta P, inmediatamente se dispara un proceso que homogeneiza la presión y finalmente, cuando la presión es homogénea en todas partes, ahí se alcanza el equilibrio que se llama equilibrio mecánico. Y si la pared se impide, puede haber una diferencia de presión porque el flujo es impedido por la pared, el flujo homogeneizador es impedido por la pared. Entonces, el equilibrio mecánico entonces es cuando el proceso para, y tiene que ver con la presión. P es igual en todas partes del sistema y del sistema y el entorno, ¿no? Porque el sistema mismo puede tener distintas partes con presiones diferentes, y entonces se van a disparar flujos de masa de un lado a otro y flujos de energía mecánica de un lado a otro para compensar esas diferencias, esas inhomogeneidades, y finalmente el movimiento del gas para cuando la presión es igual en todas partes del sistema, ¿no? Entonces, hay equilibrio mecánico cuando la presión es igual en todas partes del sistema, ¿no? El sistema está en equilibrio mecánico con su entorno. Si el sistema está en equilibrio mecánico con su entorno, liberamos la pared y la energía mecánica no fluye. Eso es importante porque si no hay inhomogeneidad, no se dispara ningún flujo de energía. Acuérdense que los flujos de energía son lo que hacen variar en el tiempo las propiedades físicas del sistema. Entonces, si la presión es igual en todas partes del sistema, no hay flujo de energía, y entonces no importa si yo pongo una pared rígida o móvil, el flujo de energía no se va a producir porque el sistema está en equilibrio mecánico. Entonces, resumiendo, hasta ahora tenemos 4 conceptos que hemos considerado. Primero, pared rígida o móvil, ¿no? Puede ser rígida o móvil. Rígida impide el flujo de energía mecánica y móvil lo habilita. Flujo de energía mecánica es otro concepto. Existe un flujo de un tipo de energía que llamamos mecánica. El equilibrio mecánico, hay un estado de equilibrio mecánico que es cuando la presión es igual en todas partes del sistema, no hay desbalance de fuerzas entre distintas partes del sistema, para decirlo de otra manera. Y presión, que es un campo que caracteriza el equilibrio mecánico tal que es igual en todas partes del sistema cuando el sistema está en equilibrio mecánico. Y cuando hay un delta P y la pared es móvil, el flujo de energía correspondiente se dispara para alcanzar el equilibrio mecánico. Entonces, acá lo puedo repetir, valga la redundancia, porque ya lo dije, pero se les tiene que grabar.
Cuando, sin importar si la pared es rígida o móvil, la energía mecánica no fluye, el sistema está en equilibrio mecánico con su entorno, ¿no? Yo puedo reemplazar una pared rígida por una móvil, igual no se dispara ningún flujo de energía porque el sistema está en equilibrio mecánico. No hay inhomogeneidad de presión que dispare ningún tipo de flujo de energía mecánica, ¿no? Bueno, la otra forma de flujo de energía es la de masa, ¿no? En este caso no es que la voy a poder caracterizar también porque hay un campo que voy a tener que definir más adelante por una cuestión de oportunidad pedagógica. Así que lo que voy a decir les voy a hablar de mu, que es el potencial químico, que es el campo cuya inhomogeneidad impulsa el flujo de masa, ¿no? Podría ponerlo en términos de una densidad, pero siempre lo ponemos en términos de campo, y porque una diferencia de densidad también impulsa un flujo de masa, pero si hay una inhomogeneidad en la densidad, también hay una inhomogeneidad en este campo, que lo vamos a definir más adelante. Entonces, el campo es un delta mu tal que impulsa el flujo de masa, y existe una pared que lo impide y una pared que lo habilita, que si la pared es impermeable, la masa no puede pasar, las partículas, cuando digo partículas es masa o como ustedes quieran verlo, la masa no puede pasar, y si la pared es permeable, que puede ser la nada misma la pared, el flujo de masa es habilitado. Entonces, hay un equilibrio de masas que lo podemos definir de la misma manera que antes o con el esquema anterior. Dice, cuando sin importar si la pared es permeable o impermeable, la masa no fluye, el sistema está en equilibrio de masas con su entorno, ¿no? Entonces, fíjense el paralelo con la definición de equilibrio mecánico, ¿no? Cuando la presión es igual en todas partes del sistema, sin importar si la pared es rígida o móvil, la energía mecánica no fluye. Bueno, acá es lo mismo con la masa y el campo con la masa, sí. Y bueno, el sistema entonces está en equilibrio de masa con su entorno. Cuando está en equilibrio de masa con su entorno, si retiramos la pared y la masa no fluye, listo, ya está, es decir, está en equilibrio. Porque está en equilibrio no fluye. Tiene que haber una inhomogeneidad para que se dispare el flujo, y si está en equilibrio, tal inhomogeneidad en el potencial químico no está. Y acá entonces tenemos otra vez los cuatro conceptos: pared permeable o impermeable, flujo de masa, el flujo de energía, equilibrio de masas, y potencial químico, que es el campo asociado tal que es igual en todas partes del sistema cuando el sistema está en equilibrio de masa, ¿no? Caracteriza el equilibrio de masa, y una inhomogeneidad en este campo dispara un flujo de masa que busca llegar al equilibrio de masas. Entonces, una pared impermeable, bueno, vidrio, metal, etcétera, son paredes impermeables. La pared permeable, bueno, la nada misma es permeable. Un colador puede ser permeable a partículas más pequeñas que los agujeros del colador, pero impermeable a partículas más grandes. La piel es permeable a líquidos y no es y algunos solutos también, ¿no? Si la piel, es decir, sale la sal de la piel y cosas por el estilo, y otras cosas más grandes no. Bueno, siempre tenemos todas esas posibilidades. Y bueno, finalmente la energía más críptica que tenemos es la energía térmica, ¿no? La energía térmica la vamos a definir por descarte, ¿no? No es ninguno de los otros dos flujos. Tenemos un universo de 3 posibles flujos de energía. La energía térmica no es ninguno de los otros dos flujos, y se manifiesta cuando los otros dos flujos son impedidos por las correspondientes paredes. Si además fluye energía, es decir, que hay una inhomogeneidad que está impulsando ese flujo de energía, que no es ninguno de los otros dos. Entonces, para energía térmica hay que tener los 4 conceptos también: pared, ¿no? La característica de la pared que lo impide y lo habilita; tipo de energía, que ya dijimos que no es ninguno de los otros dos flujos, definida por descarte; tipo de equilibrio y campo. Bueno, entonces el tipo de energía, entonces ya lo definimos por descarte y le vamos a llamar energía térmica. Es un nombre, le llamamos energía térmica para ponerle un nombre, nada más.
Luego la pared, en realidad vamos a bautizarlas primero antes de establecer la propiedad, es decir, vamos a decir que es diatérmica, se habilita el flujo de energía térmica, que no sabemos cuál es, pero lo definimos por Descartes, le ponemos un nombre, básicamente con esto nada más, y vamos a decir que es adiabática, se impide el flujo de energía térmica, ¿no? Le estamos poniendo nombre nada más y ahora vamos a decir cuándo es una y cuándo es otra a partir de un experimento, ¿no? Es decir, nosotros podemos considerar un sistema A en principio aislado, un sistema B también aislado, y los pongo en contacto a través de una pared rígida e impermeable. O sea, estoy impidiendo los otros dos flujos de energía. Si las propiedades varían en el tiempo, la única energía que puede fluir es la energía térmica que he definido por Descartes. Entonces, si las propiedades varían en el tiempo, cualquiera sean los estados A y B, entonces digo que la pared es diatérmica. Y si las propiedades físicas no varían en el tiempo, cualquiera sean los estados de A y B, decimos que la pared es adiabática. Es decir, acá es cuando decimos cuándo es una y cuándo es otra. Y es importante rescatar, acá lo pongo por escrito, si cualquiera sean los dos estados de A y B no fluye ninguna energía, la pared es adiabática y si no es diatérmica. Es importante rescatar de lo que dice de cualquiera de los estados A y B, ¿no? Porque hay un estado especial de A y B tal que la energía térmica no va a fluir, que es cuando está en equilibrio térmico, ¿no? Ahí no va a fluir aunque ponga una pared diatérmica o adiabática. Entonces es importante rescatarlo de cualquiera sean los estados. Es decir, si hago un solo experimento no me sirve, tengo que hacer por lo menos dos experimentos, probar con dos estados posibles para ver si realmente es adiabática o diatérmica. Entonces, ejemplos de pared adiabática. La pared adiabática ideal no existe, ¿no? Es decir, es una pared que impida perfectamente que fluya el calor, no existe. Bueno, por ahí si logro hacer un sistema con vacío, puede ser que sí, que haya una pared adiabática así, pero en todo caso sería muy cara. Las paredes que usamos como adiabáticas normales son el asbesto, que es venenoso, digamos, el telgopor, fibra de vidrio, las heladeras están llenas de fibra de vidrio, por ejemplo, y bueno, habrá otras más nuevos, otros métodos más nuevos. Y la pared diatérmica, bueno, el ejemplo típico es el metal, ¿no? Todas nuestras ollas, los cacharros que usamos para hacer la comida son de metal, ¿no? Hay ahora nuevos materiales mezclando cerámico con metal, bueno, yo no sé mucho de eso, pero el ejemplo típico es el metal. Entonces, el metal es una pared diatérmica. Entonces, cuando sin importar si la pared es adiabática o diatérmica, la energía no fluye, que es el estado especial que les hablaba recién, el sistema está en equilibrio térmico, ¿no? Acá tengo un sistema, lo divido con paredes, y si estas paredes son adiabáticas en principio y las cambio por diatérmica o las retiro, la energía térmica no va a fluir. Si además el sistema está en equilibrio mecánico y térmico, entonces y equilibrio de masas, no van a cambiar las propiedades físicas del sistema. O sea, si quiero hacer el experimento, lo hago con un sistema de equilibrio mecánico y de masa para no contaminar con otros fenómenos, y entonces sé que en ese caso el único flujo de energía que puede haber es energía térmica, y entonces sin importar si las paredes son adiabáticas o diatérmicas, la energía térmica no fluye, y ahí puedo asegurar que el sistema está en equilibrio térmico. También puedo hacer todas las paredes rígidas e impermeables e impedir los flujos directamente, y entonces cambiar de diatérmica a rígida, de diatérmica a diabática, siendo rígidas o impermeables, y también la única energía que puede fluir es la térmica. Entonces, cuando sin importar si son adiabáticas o diatérmicas no se observan cambios en el tiempo, entonces estoy en equilibrio térmico, ¿no? Ya
Lo repetí varias veces, así que supongo que no les costará mucho que se les grabe. Entonces hemos definido pared, tipo de energía, tipo de equilibrio y campo para... bueno, el campo no, tenemos que definir eso, el campo nos falta. Hemos definido pared, adiabático diatérmica, tipo de energía, térmica, el equilibrio térmico y el campo nos falta. Y ahí es donde hacemos aparecer la temperatura, es decir, nosotros sabemos que existe un campo para el equilibrio mecánico y existe un campo para el equilibrio de masas, eso porque se los conté nada más. Bueno, así como existe campo para esos equilibrios, asumimos que va a existir un campo, que no sabemos cuál es, para equilibrio térmico. Y bueno, vamos a postular que ese campo existe, ¿no? Postulamos la existencia de un campo asociado al equilibrio térmico que se llama temperatura. No solo lo postulamos, ¿no? T es igual, y vamos a considerar, como los otros campos, que es igual en todas partes del sistema cuando este está en equilibrio térmico, ¿no? Una inhomogeneidad en la temperatura dispara el flujo de energía térmica, un delta T dispara un flujo de energía térmica, y cuando la temperatura es homogénea no fluye ninguna energía térmica. Entonces, un delta T impulsa el flujo de energía térmica. Y para ponerle un nombre al flujo de energía térmica, le vamos a llamar calor, ¿no? Un nombre. Y lo simbolizamos con la letra Q, ¿no? Definimos la energía térmica por descarte, no es ninguno de los otros dos flujos. Postulamos la existencia de un campo asociado al equilibrio térmico. Y entonces es claro que cuando ese campo es inhomogéneo dispara un flujo de energía térmica y le pusimos el nombre a ese flujo de energía térmica que se llama un nombre que es calor, ¿no? Bueno, uno dice, bueno, existe, bueno, que uno postule la existencia no significa que exista, y para eso hay que hacer algunos experimentos y que dan lugar a lo que se llama la ley cero de la termodinámica. Si yo tengo tres sistemas, A, B y C, y sé que A y C están en equilibrio térmico, lo sé porque si los junto a través de paredes rígidas, impermeables y diatérmicas, y espero a que el sistema, a las propiedades físicas del sistema no varíen con el tiempo, yo sé que va a estar en equilibrio térmico, ¿no? Los otros dos equilibrios no se pueden lograr porque los impido el flujo, pero sé que va a estar en equilibrio térmico. Y además, si B y C también los pongo en contacto a través de una pared rígida, impermeable y diatérmica, y espero que el sistema llegue al equilibrio térmico, entonces ahí sé que B va a estar en equilibrio térmico con C, siempre va a suceder que A está en equilibrio térmico con B. Entonces, lo mismo si elijo B como referencia y pongo A en equilibrio térmico con B y C en equilibrio térmico con B, C va a estar siempre en equilibrio térmico con A. Es decir, es como que yo podría usar C para, como referencia para medir una temperatura, digamos, ¿no? Ahora vemos cómo introducimos la medición de una temperatura. Pero a partir de esto yo tengo la propiedad física definida y puedo determinar un sistema de medición. Entonces, esta ley cero avala que exista, es decir, me dice que sí existe la temperatura de este experimento. Bueno, entonces vamos a definir una forma de medirla. Tenemos la propiedad física, tenemos que definir una escala para medirla, una forma de medirla, que en este caso se llama escala del mercurio. En general, para medir cualquier propiedad física, lo primero que se hace es se busca alguna sustancia que es sensible a variaciones de esa propiedad física. Entonces, esas variaciones de algún parámetro, de alguna magnitud física, se usa para definir a la propiedad, a la magnitud física, que es lo que me va a dar el número asociado a variaciones de la propiedad física que quiero medir. Y acá en este caso se elige al mercurio, porque cambios de la temperatura, que aunque no sé cuál es, si yo le prendo fueguito al mercurio o lo acerco a algo caliente, enseguida el mercurio aumenta su volumen, o si está encerrado en un volumen fijo aumenta su presión,
O sea que tanto el volumen como la presión son sensibles a variación de temperatura, aunque no sepa cómo medirla. Entonces puedo usar el volumen o la presión del mercurio para medir la temperatura. Entonces consideremos que tenemos un sistema que lo divido en partes, todos tienen mercurio cada una de estas partes. No, lo divido acá, me cansé en la octava parte, pero pueden ser muchas más partes. Estas paredes negras serían paredes rígidas, impermeables y diatérmicas, o sea, impiden el flujo de energía mecánica, impiden el flujo de masa, pero no impiden el flujo de energía térmica. Entonces los junto todos, ¿no? Están llenos de mercurio y cada uno tendrá un volumen, acá los dibujé iguales, pero la idea es que cada uno tenga un volumen diferente y entonces en el equilibrio adquieren una presión diferente, P1, B1, P2, B2, P3, B3, no, fijo el volumen, mido la presión y bueno, tengo los pares de números que caracterizan a cada uno de estos subsistemas. Bueno, luego rodeo todo esto de paredes adiabáticas, ¿no? Los subsistemas están todos en contacto a través de una paredes diatérmicas, pero están todos aislados del resto del entorno a través de una pared adiabática, ¿no? Se impide el flujo de calor para afuera. Y espero que el sistema llegue al equilibrio, ¿no? Una vez que llega al equilibrio, sé que todos van a tener la misma temperatura, porque es el campo que es igual en todas partes del sistema cuando están en equilibrio térmico, ¿no? Aunque no sé medirlo, sé que va a ser la misma. Y ¿Esa medición cuándo se tomaría? ¿Cómo sé que ya está en equilibrio? Y cuando dejan de variar las propiedades físicas en el tiempo. Es decir, un flujo de energía se varían las propiedades físicas en el tiempo, ¿no? Un flujo de energía implica que el sistema no está en equilibrio. Cuando eso deja de pasar, el sistema ya está en equilibrio. Y bueno, en este caso no tenemos la temperatura para medir la homogeneidad, ¿no? Pero, bueno, entonces toda esta pared es adiabática y entonces si yo grafico todos estos puntos, P1, B1, vamos a suponer que es la curva azul de acá abajo, grafico todos los puntos, tengo un volumen dado, mido la presión, bueno, pongo todos los puntos y me armo una curva que pasa por todos esos puntos, ¿no? Que es una curva donde la propiedad física es constante, es decir, no sé cuál es el número, pero sé que es constante. Entonces, es lo que se llama isotermia. Luego, lo que hago es, prendo un fueguito, retiro las paredes adiabáticas, no sé, acerco el fueguito acá, caliento un poco las cosas, saco el fueguito, aíslo adiabáticamente todo de nuevo, espero que el sistema llegue al equilibrio, y una vez que espero que llegue al equilibrio, mido de nuevo y obtengo la curva de arriba. Y bueno, repito el procedimiento, obtengo la otra curva y así siguiendo puedo obtener un montón de isotermas para temperaturas diferentes, ¿no? Sé que la de arriba tiene temperatura más grande porque le prendí el fueguito y por eso elevó la temperatura, pero no sé cómo. Las paredes negras son diatérmicas y toda esta marrón es adiabática, para no tener contaminación del entorno. Es decir, la única energía que fluye, es decir, si yo tengo contacto diatérmico con el entorno, va a haber un flujo de energía térmica desde el entorno hacia todos los sistemas que me va a impedir que el sistema llegue al equilibrio. En cambio, si las paredes son adiabáticas, bueno, si querés agregarle rígida e impermeable, está aislado el sistema, no está perturbado, y yo ya sé que ese sistema va a evolucionar al equilibrio porque la segunda ley me lo dice. Y cuando llega al equilibrio, bueno, yo sé que todos estos sistemas van a estar en equilibrio térmico. No sé si se satisface tu pregunta. No, me quedé ya un poco pensando. Las paredes negras son las diatérmicas. Sí. Esta no, esta es adiabática. Pero estaría tipo ahí calentando. Cuando lo caliento, bueno, no me tomé el trabajo de cerrar el botón porque no sé cuál es esta para sacar la pared marrón y metí el fueguito adentro. Pero Sí, tipo afuera está. es decir, yo saco todo, digamos, o saco una tapa que tengo acá, meto el fueguito, no hice ese dibujo, pero saco una tapa acá, meto el fueguito, caliento todos los sistemas de adentro y... Adentro.
Claro, sí, 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 está bien. Bueno, entonces, les decía, entonces tengo todos estos gráficos y yo sé que si fijo la presión constante para distintos volúmenes tengo distintas temperaturas, aunque no sé medirla, no sé asignarle un número, o para un volumen constante tengo distintas presiones, también aunque no sé asignarle un número. Pero para eso, para asignar un número, tengo que definir la relación, la tengo que inventar, ¿no? La que yo quiera, y por supuesto voy a elegir una relación lineal porque es la más sencilla, porque sí, podría elegir una no lineal, pero es complicarme en vano. Entonces, elijo una relación lineal, θ es igual a una constante C1 por B más C2. Para determinar el número también tengo que asignarle valor a las constantes, podría asignarle números arbitrarios, pero en general lo que es usual es elegir estados de referencia para que cualquiera pueda calcular esas constantes a partir de ecuaciones que se obtienen de mediciones en esos estados de referencia, que ahora les voy a contar cómo. Entonces la defino así, y entonces de esta manera, una vez que tenga las constantes, mido un volumen, por ejemplo la presión constante, y tengo un número para la temperatura. No, es una definición. Bueno, y acá las referencias que se usan para el termómetro de mercurio es el agua coexistiendo con hielo a presión atmosférica y el agua coexistiendo con su vapor también a presión atmosférica, ¿no? Entonces yo lo pongo en un tubo, por ejemplo abierto a la atmósfera, al mercurio, y dibujo una raya negra de referencia, ¿no? El volumen del mercurio por debajo de la raya negra lo puedo medir porque vuelco todo en una jarra graduada, lo lleno hasta la raya negra, vuelco en una jarra graduada, mido el volumen, la altura ahí, conozco el área, bueno, saco el volumen de esto y después mido la altura por sobre esa raya negra y ese es el volumen que sería H0 por el área de la sección del tubo. En este caso, en coexistencia con hielo y agua, ¿no? Es decir, por supuesto, este tubo está en contacto diatérmico a través de un vidrio, digamos, que con coexistencia de agua y hielo, cuando lo pongo espero que llegue al equilibrio y ahí mido la altura H0. Luego hago lo mismo, el mismo tubo, aunque se ve diferente, es el mismo, hago lo mismo, pero ahora tengo coexistencia de vapor y agua y mido la altura, que me va a dar más alto, y tengo esta altura. Luego, esto es como básicamente como asignarle un número a las constantes. Digo que θ vale 0 grados centígrados para esta situación, ¿no? Es lo mismo que decir que la constante vale tanto. La constante 1 vale tanto. Y digo que vale 100 grados centígrados para esta situación. Entonces, hacer esto, asignarle números a estas temperaturas es lo mismo que asignarle números a las constantes, ¿no? Queda claro que entonces el volumen de esta parte del tubo se calcula como A, el área de la sección, por H. Entonces, estamos con este volumen de la parte del tubo por encima de la raya y yo puedo entonces escribir θ será C1 por A por H más el volumen del resto. Entonces este es todo el volumen, ¿no? Del volumen del mercurio, todo esto es el volumen del mercurio. Y lo puedo escribir todo en términos de H con otras constantes diferentes. C3 por H más C4, porque bueno, tengo que C1 por A me da C3 y tengo C1 por BB más C2 me da C4. Entonces son dos constantes que están asociadas a estas otras y ahí yo planteo las siguientes ecuaciones. Ahí es cuando digo que le asigno un número a las constantes, porque digo, bueno, si esto vale 0, esto significa que C3 por H0 más C4, bueno, va a ser 0. Es decir, la primera y para la segunda vale 100, va a ser C3 por H100 más C4 vale 100. Y bueno, estas son dos ecuaciones que me permiten despejar C3 y C4. Entonces, ponerle número a las temperaturas, 0 grados centígrados, porque
la unidad de medida va a ser el grado centígrado en este caso, o ponerle 100 grados y 100 grados centígrados a 0 grados a la primera situación, 100 grados centígrados a la segunda situación. Al poner esos números estoy dándole número a las constantes C3 y C4, ¿sí? Y entonces, bueno, despejo las constantes de ahí y ya, una vez que sé las constantes, mido altura. Si quiero medir algo, pongo el termómetro de mercurio en contacto con el diatérmico, con la sustancia que quiero, o el sistema al que le quiero medir la temperatura. Espero que el sistema llegue al equilibrio térmico, y que es cuando las propiedades físicas dejan de variar con el tiempo, y entonces mido la altura H, conozco las constantes, calculo un número para la temperatura y sé que la temperatura es ese número, ¿no? Y así con todas las situaciones. Entonces tengo otra variable más de estado además de la que tenía, ¿no? Ahora tengo tita, la temperatura, el volumen, la presión, la masa y la densidad, y bueno, podría agregar más variables, pero no las voy a usar. O sea, el índice de refracción es una variable macroscópica, pero no tiene sentido porque no lo voy a usar para caracterizar sistemas por ahora. Bueno, entonces, teniendo estas variables de estado, yo puedo caracterizar cualquier gas. En particular, vamos a ver cómo caracterizar un gas ideal, que es un gas de muy bajas presiones y temperaturas suficientemente altas, bastante altas, que tiene como un comportamiento especial el gas, ¿no? Que ahora les relato. Bueno, ahora les voy a mostrar este dibujo, que es, no sé si es muy didáctico mostrárselo, pero me gustó cuando lo vi, lo bajé de internet y me gustó. Pero las cosas no son dinámicas en termodinámica, ¿no? En termodinámica, a ver si me aparece la... Bueno, en algún momento me tendría que aparecer la pausa. Acá está. Las cosas son así, es decir, yo tengo 4 pesas, pongo las 4 pesas ahí y determino la presión que se ejerce sobre el gas, ¿no? Luego acá, esto es para manejar la cantidad de masa, pero la voy a dejar constante todo el tiempo. Acá tengo un Bunsen que me permite mantener la temperatura del sistema o cambiarla. Entonces este relojito es un manómetro para medir la presión. Este relojito es también para medir la temperatura, lo asocio a la altura de un tubo de mercurio, y bueno, tengo el manómetro para medir un relojito para medir temperatura, y tengo esta línea graduada para medir volúmenes, ¿no? Entonces, en todo momento yo puedo medir, determinar la masa del sistema, la presión del sistema, la temperatura y que me olvidé, presión, masa, temperatura y volumen. Para cada medición tengo todo quieto, el sistema está en equilibrio térmico, no hay nada que varíe, y ahí mido y tomo un punto, ¿no? Este punto lo tomo acá. Luego agrego una pesita más, por ejemplo, porque acá en este video estamos agregando pesas. Agrego una pesa más y mido el volumen y lo grafico, pero en equilibrio. Esta llamita queda constante como para mantener la temperatura constante. Chequeo todo el tiempo que la temperatura siempre es la misma en cada medición, y bueno, la masa va a ser siempre la misma porque no dejo entrar más masa al sistema. Entonces, en cada medición, temperatura igual, masa igual, y voy agregando pesitas, espero que el sistema llegue al equilibrio, y ahí mido el volumen y la presión y grafico un punto. Luego filmo todo eso y lo paso en cámara rápida, y entonces así es esto, así debe interpretarse el dibujo, ¿no? No que es dinámico, sino que en termodinámica siempre medimos en el equilibrio, ¿no? Perturbamos, esperamos que llegue el sistema al equilibrio y luego medimos. Y así obtenemos una curva de este tipo, del tipo B igual a 1 sobre P o una constante sobre P. Básicamente P por B igual a una constante, ¿no? Tengan en cuenta que la masa del sistema acá en estos experimentos permanece siempre constante, y la temperatura también. Entonces, esta es cuando se descubrió esta relación, se enunció como ley, que se llama ley de Boyle-Mariot.
¿no? Son dos tipos que accedieron a esa ley, entonces compartieron el nombre, ley de Boyle-Maillard. Y después hay un experimento diferente donde ahora lo que cambiamos es la temperatura. También es dinámico el dibujo este. Fíjense que tenemos siempre las mismas dos pesitas, o sea, la presión es la misma, es constante, la masa es constante, pero cambiamos la temperatura y varía el volumen del gas. ¿No? Se detectan variaciones de volumen de gas por cambiar la temperatura. Cambia la presión, antes cambiábamos la presión y variaba el volumen de gas a temperatura constante y masa constante, ahora cambiamos la temperatura del gas a presión constante, siempre están las dos mismas pesitas, y a masa constante. Por supuesto, como les dije, cada medición, es decir, yo aumento el flujo de gas del Bunsen, espero que el sistema llegue a una temperatura constante de equilibrio, ¿no? Es decir, en este caso está entrando calor por el Bunsen, pero hay pérdidas de calor por otro lado, y bueno, finalmente se llega a un equilibrio de temperatura constante, y cuando tengo la temperatura constante, ahí mido el volumen y la temperatura, y bueno, la presión es constante también. Bueno, entonces veo que B varía, es lineal con la temperatura, ¿no? Es decir, el volumen del gas aumenta de manera lineal con la temperatura. O sea, tengo una cosa así, B es igual a la constante A1 por tita más A2. ¿No? La masa es constante acá y la presión es constante. Bueno, y hay esto se llama ley de Charles. Hay una cuestión interesante de esto, y es que cualquiera sea el tipo de gas, en estas condiciones de P baja y tita altas, las constantes esta constante y A1 y A2 son siempre las mismas. Es decir, no puedo diferenciar el comportamiento de un gas de otro, todos se comportan iguales. Y esto da lugar a la pregunta porque es raro, porque si el gas es otro gas, ¿por qué se va a comportar igual? Es decir, ¿por qué todos los gases se van a comportar igual? Por algo son diferentes, ¿no? Así que para poder contestar esta pregunta, lo que hacemos es lo que se llama una teoría microscópica, que se llama teoría cinética, donde planteamos un modelo del gas como un conjunto de partículas que no interactúan. Y calculamos la presión desde un concepto microscópico, ¿no? Como una fuerza media que ejercen las partículas al colisionar con una pared que contiene el gas por unidad de área. No, supónganse que las partículas las tengo encerradas en este cubo, las partículas no interactúan entre sí, están tan separadas que no interactúan entre sí, y solamente la única interacción es con la pared del recipiente, llegan a la pared y colisionan, ¿no? Son moléculas moviéndose en direcciones al azar y velocidades al azar, ¿no? Y tengo que entonces calcular la presión para esas partículas. Ya conceptualmente la definimos, ¿no? Es el valor medio del cambio de momento lineal total en un delta T. Esa es la fuerza que ejercen las partículas al colisionar con la pared testigo, y eso lo divido por el área y eso será mi presión, ¿no? Entonces, este P minúscula es un momento lineal, ¿no? P mayúscula es presión, P minúscula momento lineal. El cambio de momento lineal total que producen las partículas al colisionar, un número de partículas que en un delta T colisionan con una pared testigo. No, si una partícula colisiona con cualquier pared, supónganse que este es el émbolo con que contengo al gas, bueno, el cambio de momento lineal y de velocidad va a ser en la dirección perpendicular a la pared, ¿no? La única fuerza es en esta dirección no hay fuerza, y por eso digamos que el ángulo es igual a este ángulo en esta trayectoria. Entonces, lo único que cambia acá es la componente perpendicular a la pared, es decir, tenía Bx y después tengo menos Bx, y el cambio de momento lineal será la masa de la partícula por 2Bx, ¿no? En vez de usar Bx, voy a usar B perpendicular a la pared para escindirme de un eje de coordenadas determinado, ¿no? Choca contra una pared y bueno, el desvío es en la dirección perpendicular a la pared. Así que planteo que el cambio de momento lineal para una partícula que tiene una dada velocidad v perpendicular
será 2mp b perpendicular, ¿no? Luego, obviamente este es el de una colisión, pero yo necesito el cambio de momento lineal total, es decir, el de todas las partículas que colisionan en un dado delta t, para poder calcular la fuerza y después dividirla por el área. Así que tengo que calcular ese número de todas las partículas que en un dado delta t colisionan con mi pared testigo, con una pared del recipiente, contra el pistón, no sé, lo que usen como referencia. ¿Cómo? La pared no debería ser como aislante. No me interesa. A mí me interesa calcular la presión nada más. No importa si está aislado o no. Es decir, obviamente la partícula no tiene que pasar de largo, tiene que ser impermeable, pero colisiones elásticas, decís vos. Que las colisiones sean elásticas. Sí, porque sí, estoy despreciando las interacciones potenciales. Por eso yo dije, tengo un gas de partículas que no interactúan y las únicas colisiones son con la pared y son colisiones elásticas. Bueno, entonces, todas las partículas que estén a una distancia menor o igual que b perpendicular por delta t van a alcanzar a colisionar con la pared. ¿No? Simplemente estoy contando de las partículas que tienen una dada b perpendicular. No, estas colisionan. Las que tienen una distancia mayor que estas no colisionan. Así que el volumen que encierra todas las partículas que van a colisionar será este b perpendicular por delta t por el área de la pared testigo. ¿No? El volumen, esto es un volumen, de las partículas que van a colisionar, que tienen un dado b perpendicular, será esta distancia b perpendicular por delta t por el área. Luego, si conozco la densidad de partículas, el número de partículas por unidad de volumen, multiplico este volumen por la densidad. ¿No? Esta es n perpendicular, es la densidad de partículas, número de partículas por unidad de volumen, densidad de partículas que tienen un dado b perpendicular. Por unidad de volumen lo multiplico por este volumen particular, acá lo dividí por 2. ¿Por qué lo dividí por 2? Porque en realidad la mitad de las partículas que tienen b perpendicular se mueven en una dirección y las otras en otra dirección, en la dirección contraria, porque no hay ningún sesgo, no tengo algún campo que genere un sesgo que haga que haya más partículas moviéndose en una dirección que en otra. Entonces, la mitad se mueve en una dirección, la mitad en otra, y por eso considero la mitad. Lo divido por 2. Y bueno, acá reemplazo este volumen por esto. A ver si lo marqué acá. Sí. ¿No? Este n perpendicular sería todo esto al reemplazar esto por esto, ¿no? Acá tengo a, b perpendicular, delta t sobre 2 por n perpendicular. Ese es el número de partículas que alcanzan a colisionar con la pared. Si luego lo multiplico por este delta p perpendicular, obtengo el cambio de momento lineal total de las partículas que tienen b perpendicular y que han colisionado en un dado delta t. Entonces, este es el número de partículas que colisionan en ese dado delta t, y el momento lineal total será n perpendicular por a, es decir, por todo esto, delta t sobre 2, por el delta p perpendicular. Es decir, cambio de momento lineal por partícula. Este delta p perpendicular es lo que es esto, ¿no? Así que lo reemplazo ahí, y bueno, considerando todo esto, me queda esto, ¿no? N perpendicular que viene de acá, el área que viene de acá, M perpendicular que viene de acá, el 2 se me cancela con este 2, y acá tengo B perpendicular por un lado acá, pero por otro lado acá, por eso me queda B perpendicular al cuadrado, y por este delta T.
¿no? Este es el cambio de momento lineal debido a todas las partículas que tienen un dado B perpendicular. Luego lo divido por delta T y por el área y tengo la presión. O la contribución a la presión de todas las partículas que tienen un dado B perpendicular. Pero B perpendiculares hay muchas posibilidades, entre 0 e infinito puede ser, ¿no? Entonces, esta es la contribución a la presión de todas las partículas que tienen un dado B perpendicular. Ahora, para calcular la presión total, lo que tengo que hacer es sumar las contribuciones de presiones de todas las velocidades, de todos los valores posibles de velocidades, ¿no? Que pueden ser entre 0 e infinito. Entonces, para que quede claro y no confundir, esto es presión y esto es momento lineal. Ese para que esté completamente perdido con las cuentas. Bueno, para continuar tengo que definir, tengo que hablar de la probabilidad y definir la función densidad de probabilidad. Acá con P-Pro indico la probabilidad de que yo tome una partícula del gas y que esa partícula, o mire, observe una partícula del gas y que esa partícula tenga B perpendicular. Esa probabilidad será el número de partículas que tienen B perpendicular dividido el número total de partículas, ¿no? Es decir, si tengo esa proporción, entonces con esa proporción yo voy a tomar las muestras, voy a detectar las muestras. Luego, si divido todo por el volumen, ¿no? Divido por el volumen numerador y denominador, entonces lo que tengo es que en vez de tener número de partículas, tengo densidades de partículas. Densidad n perpendicular de partículas que tienen B perpendicular dividido la densidad de partículas de total. ¿No? Esta B perpendicular, como les dije, varía entre 0 e infinito. Bueno, y ahora voy a definir la función distribución de probabilidad, ¿no? Para lo cual voy a considerar al intervalo, voy a dividir el intervalo 0 infinito en deltas B perpendicular y voy a definir F-Pro como la función distribución de probabilidad como la probabilidad dividido el delta B perpendicular, ¿no? La probabilidad que tengo entre B, de encontrar una partícula entre B perpendicular y B perpendicular más delta B perpendicular y el delta B perpendicular, ¿no? Para que lo tenga más claro, hago un gráfico. Esta es la F-Pro en función de B perpendicular. Cada uno de estos, las divisiones estas tienen un ancho delta B perpendicular. Y entonces yo calculo, en realidad, si lo hago discreto son escalones, no es una función continua, son escalones y entonces tengo la altura es F-Pro y lo multiplico por B perpendicular y me da la probabilidad, P-Pro, ¿no? Entonces de esa manera tengo que el área de cada uno de estos rectángulos, ¿no? Estos son rectángulos así, de acá a acá y de acá a acá, el área de cada uno de esos rectángulos me da la probabilidad de encontrar una partícula que tenga entre B, esta velocidad y esta otra velocidad. En el límite cuando delta B perpendicular tiende a 0, o sea, se hace muy pequeño, es que la curva esta se hace continua, F de Pro se hace continua. Si no, son escalones, ¿no? Es decir, de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá, son rectángulos, digamos. Bueno, entonces, si P-Pro es delta B perpendicular por F-Pro, eso es por cómo definimos F-Pro, y teniendo en cuenta que delta P es la contribución a la presión de todas las partículas que tienen B perpendicular, es esto, la densidad de N perpendicular por MP, B perpendicular al cuadrado, no, este N perpendicular es el mismo que este, entonces yo tengo que, si multiplico por N, esta N por este, es igual a esto, ¿no? Que es lo mismo que multiplicar N por esto, que es lo mismo que multiplicar N por todo esto. O sea, que N por delta B perpendicular por F-Pro es N perpendicular.
Y así que lo puedo reemplazar acá. Y tengo que la contribución a la presión de todas las partículas que tienen B perpendicular la puedo escribir como este MP, el N que es este, ¿no? O que es este, N, ¿no? Reemplazo el N perpendicular por N, N, F pro y delta B perpendicular, y después me queda este B perpendicular al cuadrado que lo pongo acá, ¿no? En el límite, cuando delta B perpendicular tiende a 0, esto tiende a un diferencial, y entonces yo puedo integrar esto para sumar las contribuciones de todas las velocidades posibles. Entonces, este N multiplicado por todo esto es igual a N perpendicular, para que quede bien clara la cuenta, ¿no? Después es MP y B perpendicular al cuadrado. Me van siguiendo, ¿no? ¿Sí? Medio tarde para preguntar. Bueno, entonces vuelvo a repetir acá la expresión. Ahora lo que tengo que hacer es la suma. Hago el límite y hago la suma, ¿no? El límite de delta B perpendicular para que tienda a un diferencial, y entonces este delta P mayúscula perpendicular también tiende a un diferencial, y hacemos la integral, integramos, ¿no? Así que la presión total es MP por este N por la integral entre 0 e infinito de B perpendicular al cuadrado, F pro B perpendicular, diferencial de B perpendicular, ¿no? A todo esto es lo que le llamamos velocidad cuadrática media, es el valor medio de la velocidad al cuadrado. No, todo esto es lo mismo que, bueno, es la velocidad cuadrática media, y es lo mismo que todo esto, ¿no? Esto es una manera abreviada de escribir todo esto. Así que, bueno, y otra cosa más que tenemos que considerar para terminar la cuenta es que, bueno, si yo tengo una velocidad, un vector, el cuadrado del vector, que tiene 3 componentes, el cuadrado del vector es la suma de los cuadrados de cada una de las componentes, ¿no? En principio, acá, no, como les decía, no hay ningún sesgo direccional, y entonces en cualquier dirección la velocidad es la misma, la velocidad cuadrática media. O sea, en la dirección de X, de Y y de Z tienen que ser iguales, porque no hay sesgo, no hay nada que imponga una velocidad mayor en una dirección que en otra. Por lo tanto, esto digamos, esto tranquilamente puede ser 3 veces la velocidad cmx al cuadrado, y si x es la velocidad perpendicular, digamos, asigno el eje x como la perpendicular, entonces 3 veces b perpendicular. O sea, tengo que b perpendicular al cuadrado puede ser o esta, y es igual a este, igual a este, igual a este, y la puedo poner entonces como 1/3 de b, la velocidad cuadrática media al cuadrado. Y entonces la reemplazo ese tercio ahí arriba, y usando esta expresión, bueno, llego a que la presión total es 1/3 de la masa de una partícula por la densidad, número de partículas por unidad de volumen, por la velocidad cuadrática media, ¿no? Este es el resultado de la cuenta que me permitió calcular la presión usando el modelo que dijimos. Ahora nos queda comparar los resultados con los de los estudios de gases ideales. Antes, para hacer la comparación, vamos a hacer aparecer el volumen en todas estas cosas, ¿no? Porque MP por N, esta es la densidad de partículas por unidad de volumen. MP es la masa de cada partícula, o sea, el número de partículas por unidad de volumen, MP por el número total de partículas, me da la masa, ¿no? Y entonces queda dividida por el volumen, y veo que es una densidad, una masa sobre volumen, digamos. MP por N es una masa sobre volumen. Así que si paso el B multiplicando, tengo que P por B es 1/3 de la masa por la velocidad cuadrática media.
Y fíjense que si dividimos por 2 y multiplicamos por 2, acá hacemos aparecer la energía cinética media de las partículas, y directamente P por B es 2/3 de la energía cinética media de las partículas. Entonces ahora comparemos con los experimentos. Nosotros teníamos que P por B, la ley de Boyer-Mariot, es igual constante cuando la masa es constante y cuando la temperatura es constante, θ igual constante. Acá arriba tengo P por B, masa constante. Para que P por B sea constante, y considerando que la masa es constante, no me queda otra que considerar que la temperatura que permanece constante está relacionada con la velocidad cuadrática media, porque acá para reproducir la ley de Boyer-Mariot tengo que considerar la velocidad cuadrática media constante, y acá me queda θ constante, o sea, una fija a la otra. Por lo tanto, yo deduzco que θ depende de la velocidad cuadrática media. No sé qué función, pero depende de la velocidad cuadrática media. Una vez que tengo la velocidad cuadrática media, tengo θ. Si esta es constante, esta también es constante. Y luego, por la ley de Charles, yo tenía esto. Y esto era a masa constante también y a presión constante. ¿No? Acá tengo que la presión es constante y la masa es constante, y entonces el volumen veo que me queda lineal con la velocidad cuadrática media. O sea, tengo volumen lineal con la velocidad cuadrática media. O sea, por un lado tengo esto, y bueno, yo ya sé que este volumen es una constante por la velocidad cuadrática media a presión y masa constante, y por otro lado tengo que el volumen es A1 por θ, también una relación lineal. O sea, de acá deduzco que hay una relación lineal, que esta función es una relación lineal. O sea que θ es lineal con la velocidad cuadrática media, ¿no? De alguna manera la temperatura me está midiendo la energía cinética, ¿no? Es decir, es la velocidad por unidad de masa, ¿no? Energía cinética por unidad de masa. Así que θ es una relación lineal con la velocidad cuadrática media. ¿No? Puede ser negativa, la escala de grados centígrados tiene valores negativos, por eso está este menos B2. Entonces la energía cinética solo depende de θ, por unidad de masa, ¿no? La energía cinética por unidad de masa solamente depende de θ. Bueno, y entonces hagamos una serie de consideraciones, ¿no? Por un lado, el modelo desconsidera las interacciones moleculares, ¿no? Nosotros consideramos que las partículas no interactúan entre sí. Luego, los gases se diferencian unos de otros precisamente por las interacciones moleculares, ¿no? Porque ¿cómo diferencio un gas de otro? No es que yo le veo un color diferente o no, es decir, tienen interacciones entre las moléculas diferentes. El modelo explica ambas leyes, eso lo vimos, y ambas leyes son válidas en muy bajas presiones y temperaturas altas, ¿no? Entonces, bajo estas condiciones, avalados por el modelo, podemos afirmar que las moléculas están tan separadas que nunca se detectan. En la realidad están, porque por eso tengo bajas presiones, también tengo baja densidad, están tan separadas que nunca se detectan. Por lo tanto, las constantes que caracterizan el comportamiento de los gases a presiones bajas y T altas son las mismas, porque no se nota la diferenciación. Si uno diferencia por la interacción molecular y la interacción molecular no se detecta, todas las partículas se comportan de la misma manera, y por eso todos los gases responden a las mismas constantes. O sea que con este modelo no solamente explicamos el comportamiento, las leyes de Boyer-Mariot y de Charles, sino el hecho de que el porqué de las constantes son las mismas para todos los gases. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿No? Están llenos de dudas, pero no se animan a preguntar. Bueno, entonces, ahora hemos caracterizado los gases y hemos visto que también los gases son sensibles a la temperatura, podemos
definir una nueva escala para medir temperaturas más general que la del mercurio, ¿no? Más general porque no todo el mundo tiene mercurio, pero gas hay en todas partes, un poco de aire lo tenemos todos, entonces podemos usar volúmenes de gases ideales en el límite de bajas presiones para medir temperatura. Entonces vamos a definir, ¿no? Usamos el volumen de un gas ideal para medir temperatura y decimos y eso lo hacemos en presiones muy bajas. P tiende a 0, con P tiende a 0 quiere significar que las presiones son tan bajas que las interacciones moleculares son despreciables y el gas se comporta como ideal. Entonces, bajo esas condiciones y considerando como referencia ahora el punto triple del agua para una de las constantes en realidad, ¿no? El punto triple es 0,01 grados centígrados y eso se da a una presión que es esta, no importa, pero es el punto triple del agua, es un único punto triple. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un gas que es nuestro termómetro sometido a una dada presión, lo ponemos en contacto diatérmico con el punto triple, un sistema que está en el punto triple del agua, es agua en el punto triple, contacto diatérmico, medimos el volumen del gas, que sería BR porque es el volumen de referencia, luego tenemos un sistema testigo al que le queremos medir la temperatura, ponemos el gas en contacto diatérmico con este sistema testigo, esperamos que el sistema llegue al equilibrio y medimos el volumen del gas ahí, y bueno, el cociente de ese volumen es, o en relación a este volumen podemos definir la temperatura, ¿no? Entonces imponemos para la otra constante que la relación porque para determinar una constante, una de las constantes vamos a usar como referencia el punto triple del agua, pero son dos constantes. Para la otra constante no usamos más bien usamos los estados de referencia del termómetro de mercurio, porque vamos a decir que, bueno, la otra constante va a salir de que T sea un tita más una constante, no que haya una relación sencilla entre las dos escalas de temperatura. Y así definimos la temperatura como algo lineal con el volumen. Acá pongo el límite cuando P tiende a 0, lo que quiero decir es que la presión es tan baja que vale el comportamiento de gas ideal, ¿no? Que el gas se comporta como ideal y hay una relación lineal entre velocidad cuadrática medida y volumen. Entonces, en esa situación la defino así, esto TR es una constante, pero claramente es el punto triple porque si este B es BR, esto me da 1 y T es igual al punto triple, pero no la conozco explícitamente, la conozco implícitamente porque voy a usar de referencia el punto triple del agua y esta relación. A partir de ahí puedo calcular cuánto vale esto. Estas TTR y BR son las dos constantes a determinar, ¿no? Esta constante, usando el punto triple del agua, lo pongo en contacto diatérmico y mido el volumen BR y ya la determino. Esta la determino. Y usando esta relación luego puedo determinar esta otra constante. Entonces tengo dos constantes, dos ecuaciones, el estado de referencia me da una, o lo mido, y la condición impuesta. La condición impuesta, con condición impuesta me refiero a que la temperatura T nueva es igual a la vieja más una constante. Entonces, para medir siempre extrapolamos al límite de B sobre BR para P tendido a 0. O sea, B sobre BR yo lo mido en el límite en presiones tan bajas que vale lo del gas ideal, ¿no? En ese caso, B sobre BR se vuelve independiente de la presión, ¿no? Cuando alcanzamos ese límite, ¿no? B sobre BR será igual a T sobre TR, ya no pongo más el límite cuando P tiende a 0, ya en ese límite B sobre BR es igual a T sobre TR, ¿no? Eso es por la definición que hicimos acá, ¿no? Simplemente estoy en el límite y ya esto no lo pongo más. Y es independiente, y en ese límite es independiente de la presión que tenga, ¿no?
¿no? Es independiente de la presión, la cual es constante. Yo estoy midiendo esa presión, pero es independiente. Eso es porque P por B, por la ley de Boyer-Mariot se ve, P por B es igual a constante, a una constante que depende de T, ¿no? Porque es a T constante, o sea, depende de T. Entonces, cuando hago P por B, P por un volumen dado, y P en la misma presión por ese volumen, por otro volumen, me da B sobre BR, el P se cancela y entonces el B sobre BR no depende del volumen, depende de la temperatura, pero no del volumen, ¿no? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Bueno, entonces, ahora mido, hago lo mismo que antes, ¿no? Mido el BR que a una dada presión, que es tan baja que vale el comportamiento de gas ideal, y el B, después el B a esa presión. Acuérdense que para medir tengo que poner el gas en contacto diatérmico con esto, espero que alcance el equilibrio y ahí mido el volumen, y para este otro también, ¿no? Todo en el límite de presiones bajas para que valga el comportamiento de gas ideal, y así obtengo esta TTR igual a B sobre BR. Bueno, uso esta definición, ¿va? Para asignarle un número a la nueva temperatura, ¿no? B sé que es BR, que es el que medí, BR, y luego uso la ecuación, ¿no? T es igual a T, el punto triple del agua, pero no sé, cuando B es igual a BR, T es igual al punto triple del agua, pero no sé cuál es, y para eso uso esta ecuación. ¿Cómo uso esa ecuación para determinar el punto triple del agua? Bueno, en realidad no es muy difícil. Yo sé que delta tita es igual a delta T, ¿no? Porque la constante se cancela, y entonces puedo medir B para un sistema en 0 grados centígrados y para un sistema en 100 grados centígrados, a una atmósfera, usando el gas, ¿no? Entonces, el delta T sé que vale 100 entre estos dos, ya sea para tita y para T, y este límite, bueno, tengo que medir el volumen. Acá tendré un sistema, en un lado tengo un sistema con 100 grados y otro sistema a 0 grados, mido los dos volúmenes del gas, ¿no? Porque los pongo en contacto diatérmico con un sistema a 100 grados y en contacto diatérmico con un sistema a 0 grados, mido los dos volúmenes del gas, lo divido por BR, siempre en bajas presiones, en P bajo hago todo eso, y de acá yo sé que este delta T vale 100, o sea, conociendo BR y sabiendo que esto lo puedo medir, todo esto lo puedo determinar. Bueno, puedo despejar el TTR de acá, ¿no? Es decir, tengo que esto vale 100, esto lo mido y despejo el TTR de ahí. Y eso me da 273,15 grados, 273,16 grados Kelvin, ¿no? El grado Kelvin es el que se usa para medir la temperatura de gases ideales, ¿no? Grados centígrados para la de mercurio. Bueno, entonces, puesto que el punto triple del agua es 0,01 grados centígrados, la constante me queda 273,15 grados centígrados, ¿no? Usando esta relación, es decir, esta T menos tita, menos 0,01 grados centígrados, me da la constante de 273,15 grados centígrados. Y esta es positiva, ¿no? Porque el volumen es definido positivo, o sea, es una temperatura siempre positiva, la cual es proporcional a la velocidad cuadrática media, y entonces ahí es claramente una medida de la velocidad cuadrática media. Porque la de grados centígrados puede ser negativo, y velocidad cuadrática media negativa no tiene sentido, ¿no? Esta definición es más consistente con eso. Bueno, entonces ahora tenemos dos escalas de medidas, la de grados usar gases ideales y usar en bajas presiones y usar el mercurio. Claro que si le tiene que tomar la fiebre a alguno de ustedes, mejor que usemos el termómetro de mercurio, porque si no, de aquí a que se la tomamos con el gas ideal se muere, ¿no? Pero, bueno, ecuación
vamos a determinar la ecuación del gas ideal que queda sumando la ley de Charles, ley de Boyle-Mariotte y una relación más que les probaré ahora. La ley de Charles en términos de la temperatura de grados Kelvin queda como es el volumen igual a una constante por T, ¿no? Porque es como la definimos a la nueva temperatura. El volumen es linealmente proporcional a T. Y eso es a E, masa y presiones fijos. Después tenemos la ley de Boyle-Mariotte, P por B constante, a masa y temperatura fijas. Y tenemos esta otra que dice que la masa sobre el volumen es constante a temperatura y presión fijas. Esto último se ve fácil si nosotros consideramos, tenemos un sistema, un TIP dado, ese sistema tiene un volumen y masa dadas, y entonces le sumamos un sistema igualito y hacemos un sistema más grande que tiene también B y masa dada, porque es igualito, o sea, el sistema más grande tiene el doble de masa y el doble de volumen y la misma TIP, pero también podemos sumarle un tercero si queremos. También ahora tenemos 3 veces la masa y 3 veces el volumen, o sea, tenemos este sistema grande que tiene 3 veces la masa y 3 veces el volumen, y si hacemos el cociente de estos dos me da masa sobre volumen, o sea, dados T y P, la densidad que da es siempre la misma, ¿no? ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, con esto valido esta relación, M sobre volumen es constante a T y P fijos. Bueno, entonces partamos de un estado inicial P0, T0, B0 y M0, ¿no? Yo sé que por la ley de Charles, B0 sobre, si cambio la temperatura y el volumen, bueno, yo sé que dejando la presión, la masa y la presión fijas, yo sé que como la constante es la misma, B sobre T es constante, o sea, B0 sobre T0 será el nuevo volumen sobre la nueva temperatura, será igual, ¿no? Eso lo sé por la ley de Charles, así que, bueno, de acá puedo despejar el B0X, que me queda así, y luego puedo usar la ley de Boyle-Mariotte que me dice, bueno, yo ahora estoy en estado, tengo una presión P0 y tengo un B0X, ¿no? Y una temperatura T1 y una masa M0. Entonces, si hago la ley de Charles dejando T1 constante y la masa constante, M0 constante, P0 por B0X, cambiando la presión y volumen, será la nueva presión, que le llamé P1, por B0XX, que es el nuevo volumen. Eso es por la ley de Boyle-Mariotte. Yo de acá puedo reemplazar el B0X acá. Y entonces las cosas quedan así, ¿no? Tengo T1, este T1 por P0, B0, este P0 por B0 dividido T0, igual a P1 por B0X. Bueno, luego puedo usar la tercera relación. Tengo MC, varío el M0 y el B0X, o sea, varío la masa y el volumen, dejando T1 y P1 constantes. Y entonces esto será igual a M1 sobre B1, que son la nueva masa y el nuevo volumen. Este B0X lo puedo, es decir, puede ser reemplazado a partir de esta relación. Así que esto implica que, fíjense que acá tengo, de este lado tengo T1 por P0, B0, T0, si paso el T1 dividiendo me queda acá T1 dividiendo, y acá tenía el P1 por este que es B0XX, que sería B1M0 sobre M1, B1M0 sobre M1, ¿no? De acá puedo despejar el B0XX, ¿no? Paso el B0XX multiplicando y tengo M0, B1 sobre M1 que lo pongo acá.
que es el B0X que multipliqué por P1, este T1 es el que pasé dividiendo de acá, y me quedó esta relación. Y bueno, luego poniendo todo lo que tiene 0 de un lado, bueno, acá esto es esto, ¿no? Y esto es el B0XX. Bueno, poniendo todo lo que tiene 0 de un lado y lo que tiene 1 del otro, me queda esto. P0, B0 sobre T0, M0 es igual a P1 sobre B1 dividido T1, M1. Y como P1, B1, el estado 1, digamos, es arbitrario, entonces básicamente lo que tengo es que P por B sobre MT es igual a una constante. No, esto describe un gas ideal, un determinado tipo de gas ideal, porque esta constante es diferente para cada gas, no es la misma para cada gas, así como está escrita la ecuación. Pero las moléculas, sabemos que las moléculas no interactúan en el límite de presiones bajas, ¿no? Entonces, al no interactuar, los gases iguales a una dada temperatura y presión, el volumen que ocupa el gas, un determinado número de partículas, no importa el tipo de partícula, va a ser el mismo. Es decir, si yo tengo un mol de un tipo de partículas, a una presión y temperatura va a ocupar el mismo volumen que un mol de otro tipo de partículas a esa presión y temperatura. Eso es porque no se diferencian unas partículas de otras, ¿no? Eso los químicos lo enunciaron como la ley de Dalton, pero en realidad se deduce del hecho de que las partículas no interactúan para P tendiendo a 0 y temperatura suficientemente alta. Bueno, entonces como no podemos diferenciar unas partículas de otras, son partículas indistinguibles, y entonces es lo que les dije recién, a P y T dados, gases de moléculas diferentes ocupan el mismo volumen. La masa se puede escribir como el número de moles por el peso molecular de la partícula, le llamé acá, y entonces usando esta ecuación, reemplazando la masa por esto, yo puedo escribir PB sobre el número de moles T igual a esta constante. Y esta constante sí es independiente del tipo de gas, porque acá estoy hablando de número de moles, no de una masa particular, de número de moles. Entonces, a una dada presión, temperatura y un dado número de moles, el volumen siempre es el mismo. Por eso esta constante es la misma constante siempre, es universal para los distintos tipos de gases. Es la constante R de los gases, es la misma para todos los gases, y bueno, es igual a 8,314 Joule por mol por grado Kelvin, ¿no? Así yo puedo escribir mi ecuación de gas ideal como P por B igual a mu por RT, que describe todos los gases ideales, cualquiera sea el tipo de partícula. Bueno, entonces, otra cosa que tenemos es que como la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad cuadrática media y era igual a 3 medios por P por B, lo que dedujimos de la teoría cinética, bueno, entonces P por B es mu por RT, es 3 medios de mu por RT, ¿no? Vemos que la energía cinética por unidad de moles es verdaderamente una medida de la temperatura. Y una cosa interesante es que fíjense que tenemos 4 variables y una ecuación. Eso implica que tenemos 3 variables independientes para describir el gas. Es decir, si dejamos, por ejemplo, si elegimos T y P y la masa, el volumen depende de esas 3 variables, ¿no? En todos los procesos a masa constante, como la masa siempre es la misma, nos basta con 2 variables. Bueno, y me queda una última página y ya termino. Voy a considerar ahora una mezcla de gases ideales, ¿no? Tengo distintos tipos de gases. La fracción molar de un gas se define como el número de moles de un tipo en la mezcla, ¿no? Se define como el número de moles de un tipo de molécula dividido el número de moles totales, y la presión parcial también se define como la fracción molar por la presión. Entonces, como P por B igual a mu por RT, eso es para todo el gas completo, porque no importa el tipo de moléculas. Si yo reemplazo
o calculo PI, la presión parcial, es multiplicar esto por XI, o sea, por mu I sobre mu. Entonces acá el mu con el mu se me cancela y me queda PI igual a mu I por RT sobre B. Lo que significa que cada gas en particular en la mezcla de gases también sigue la ecuación de gas ideal, o sea, se comporta de manera independiente de los otros gases. Y eso básicamente es porque estamos despreciando las interacciones moleculares. No, eso es válido solo para gases ideales. Bueno, y con esto termino la clase de hoy.